bendiga, mis amados. Hoy está de servicio el equipo K3, Ejército de Salvación. Y felicito a los hermanos que a pesar de la prueba, sigamos perseverando, sigamos sirviéndole al Señor. Y quiero hoy, en esta noche, hablar sobre un tema que se titula Aunque no quieras ir. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Juan capítulo 21, verso 18. Y dice: de veras, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, está hablando a futuro, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios maravilloso. Sabemos que tú nos das la fuerza, Señor, para seguir adelante. Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que sane nuestra tierra, Señor, y que podamos nosotros, Señor, enderezar nuestros caminos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de la gloria. Padre Santo, sana Honduras, Señor. Mira a todas aquellas personas que están en aflicción, Señor, que tú puedas cambiar su lamento en baile, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por aquellos, Señor, que se han desviado de tu camino, Señor, que no anden junto al camino, sino que te busquen a ti, Señor, que es el verdadero camino, Señor, que tú das la paz, das el gozo. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Padre Santo, te pedimos, Señor, que erradiques todo temor en cada uno de nosotros. Venimos atando y echando fuera todo poder de las tinieblas, Señor, y que fluirás tú conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Y este libro de Juan, capítulo 21, verso 18, quiero leerlo nuevamente. Dice: de veras, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Mire, cuando la persona es joven, pero estoy hablando de una juventud prácticamente de 30 años, una juventud de tal vez de 25 años, de una persona, hermano, que ya está graduada de universidad, que ya tiene su propio trabajo, que ya vive en su propio apartamento. Dice, cuando eras tú, dice, joven, hermano, ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, mire, es que el tiempo pasa rápido, hermano. Hermano, hace poco yo era un niño de 5 años y ahora cierro y abro los ojos y ya tengo la edad que tengo, hermano. El tiempo pasa muy rápido, pero tenemos que aprovecharlo. Y cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Y ese es el tema por lo cual yo vengo a hablarle hoy, hermano. Mira, aunque no queramos ir. Muchas veces, hermano, nos mandan a hacer cosas por las cuales no queremos ir. Tal vez no queremos ir porque tenemos miedo, porque nos sentimos incapaces. También, hermano, no queremos ir por temor a que lo que hablemos no tenga aceptación, hermano, o por cuál otra razón, no sé por qué usted a veces, hermano, no quiere ir. Entonces, hay reuniones, hermano, como cumpleaños, bodas o una cena donde decimos, hermano, me invitaron, pero yo no quiero ir porque tal vez no tengo la ropa adecuada, tal vez va a andar la persona ahí que tú ofendiste, o tal vez le demos dinero a una persona que va a andar ahí y no sé, y nos sentimos incómodos a tal forma que no queremos ir. Pero a veces vamos por compromiso, o vamos porque va a andar ahí nuestra mamá, y si yo no voy se va a sentir mal. Tal vez es una boda de no sé qué tantas cosas, pero a veces hay reuniones a las cuales usted y yo no queremos ir. Entonces, lo que me llama la atención es donde dice: cuando seas viejo, vas a ir donde tú no quieras. Hermano, es que cuando uno es joven, hermano, quiere hacer las cosas, hermano, con nuestras propias fuerzas. Claro, hay fuerza, la gloria del joven es la fuerza. Pero cuando estemos viejos, la fuerza ya no es de nosotros, la fuerza es de Dios. Hermano, es saber que el control de nuestra vida, hermano, no la tenemos nosotros, sino el Espíritu Santo. Mire, es dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Por eso Jesús decía: pasa de mí esta copa, hermano, sino que se haga tu voluntad. Por eso nuestro Señor se molestó con Pedro, hermano, cuando le dijo que no fuera a la cruz. Mire, Jesús le contestó: apártate de mí, Satanás. Le dijo, mire, Mateo capítulo 16, verso 23, lo que dice: pero volviéndose él a Pedro,
quítate delante de mí, Satanás. Mire cómo le dice, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque Pedro no quería que el Señor fuera a cumplir la comisión por cual vino a la tierra. Porque no estás pensándoles en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, el apóstol Pedro, hermano, es como esos amigos, hermano, desalentadores, que le dicen, no vayas a evangelizar. Hermano, ahí te andas quemando el sol. ¿Qué ganas con eso? Andas bajo la lluvia, hermano. ¿Quién te paga por eso? Y hay mucha gente que le dice cosas a uno, hermano, porque ellos no entienden lo espiritual, hermano, porque dice la palabra que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Entonces, el apóstol Pedro, en este momento, hermano, estaba haciendo piedra de tropiezo para Jesús, pero ahí no estaba hablando, hermano, en el espíritu, pues el consejo que le estaba dando, hermano, se oponía a la voluntad de Dios. Entonces, cuando no queremos ir a hacer la obra de Dios, es porque le damos más importancia a lo terrenal, hermano, y no le damos importancia a las cosas de Dios. Entonces, es como Abraham, hermano, cuando engendró a Isaac, mire, ya era viejo, era casi 100 años, cuando él creía que no podía, entonces el Señor le dijo, yo sí puedo, hermano. Entonces, hay factores, como le digo, por los cuales no queremos ir, tal vez por miedo al fracaso, tal vez porque nos menospreciamos, hermano, mire, tal vez no queremos ir por no dejar nuestros familiares, hermano, porque tal vez no queremos ir también, hermano, porque no nos da tiempo. Y ponemos una serie de excusas, hermano, como que si la obra fuera de nosotros. La obra es del Señor. Nosotros tenemos que estar dispuestos a decir, heme aquí. Y vamos a ver con la ayuda del Señor, hermano, siervos de Dios, ¿eh?, que no querían ir, pero que al final fueron. Quiero que me acompañen a Ezequiel capítulo 2, verso 3. Ezequiel no quería ir, hermano. No quería ir, ¿sabe por qué? Por temor a no ser escuchado. Porque en ese momento Ezequiel, el pueblo se había rebelado contra Dios. Y mira lo que dice. Y me dijo, mire, el Señor él mismo le estaba hablando, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. No era fácil la misión que Dios le estaba dando a Ezequiel. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Mire por qué no quería ir, hermano Ezequiel. Ni les tengas miedo de sus palabras, aunque te halles. Mire cómo era comparado. Mire el hombre, cómo eran comparados los hijos de Dios, hermano. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ser comparados como ovejas, hermano. Y mire cómo el pueblo de Dios era comparado con las zarzas, con espinos. Mire, y moras con escorpiones. Y le vuelve a decir, no tengas miedo de sus palabras. Quiere decir que esta gente, hermano, ofendía cuando estaba predicando Ezequiel. Entonces, lo importante es saber quién nos envía, hermano. Mire, porque, hermano, cuando el Señor nos envíe, estamos seguros, hermano, que Él nos va a respaldar. Y mire, estos hombres que eran comparados con la zarza. Y en el libro de los Jueces, capítulo 9, hermano, había un personaje, el hijo de Gedeón, hermano, llamado Abimelech, el cual es comparado con la zarza. Yo quiero que me acompañe a Jueces 9, verso 15. Vamos a ver varios capítulos aquí, hermano, cómo un hombre es comparado con la zarza. Pero nosotros somos, hermanos, comparados con los árboles, hermano, porque dice la palabra que somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces, pero la zarza respondió a los árboles, si en verdad me ungís como rey. Mire, él estaba pidiendo que lo ungieran sobre vosotros, venid y refugiados a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. O sea, si no me pones de líder, hermano, yo te voy a hacer daño a ti, es lo que estaba diciendo. Mire, Jueces 9:6 lo que dice. Entonces se reunieron todos los señores de Siquem con todos los de Betet Miló, y fueron y proclamaron a Abimelech como rey, junto a la encina que está al lado de la piedra del ritual de Siquem. Miren 9:4. Esto es lo que yo, hermano, miren los hombres zarza lo que hacen. Le dieron 70 piezas de plata del templo de Baal-Berith, con las cuales Abimelech contrató a sueldo hombres ociosos, temerarios. Mire qué hombres seguían a Abimelech. Mire, contrató a sueldo hombres, hermano, ociosos y temerarios, hermano. Y mire quién lo seguía. Gente mala, gente rebelde, hermano. Entonces, dice, él fue a la casa de su padre en Ofra,
y mató a sus hermanos. Mire, hermano, ¿a quién les iba a predicar Ezequiel? Gente, hermano, como este hombre Abimelech, que mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, hermano, que es Gedeón, mató a 70 hombres. Entonces, este hombre contrató, hermano, prácticamente a sicarios, hermano, juntamente para matar a sus hermanos. Entonces, los hombres zarzas son aquellos que en vez de ayudar a sus hermanos, los destruyen con el objetivo de ser los primeros. Estos hombres son los que tienen sed, hermano, de ser los principales. Mire, los hombres son aquellos que solo quieren poder, quieren honor, hermano. Mire, quieren prácticamente el primer lugar en todo, hermano, en la iglesia, en el trabajo, y no les importa, hermano, llevarse de encuentro a quien sea, con tal de obtener su objetivo. Mire qué clase de personas tenía que ir a evangelizar Ezequiel. Gente asesina, hermano, como Abimelech, hermano. Por eso Ezequiel tenía miedo de ir. Igual el caso de Ananías, que tenía miedo de ir a orar por el apóstol Pablo, por la fama que él tenía. Mire, porque iba a orar por un asesino, hermano. Él se daba cuenta, hermano, cómo Saulo, que ahora es el apóstol Pablo, maltrataba a la iglesia, los asesinaba, hermano. Mire, pero si el Señor le dijo que orara por ellos, él fue y ¿saben qué? Hasta lo bautizó. Miren la maldad hasta donde había llegado Israel, hermano. En el tiempo de Ezequiel, los hombres eran comparados, mire, también con espinos. Y los espinos tipifican los afanes y las riquezas de este mundo. Mire Mateo capítulo 13, verso 3. Mira dónde mandaban a Ezequiel. Hermano, gente que no lo mandaba a gente que no le importaba, hermano, el bienestar de sus hermanos. Ahora lo mandaba a gente que estaba afanada buscando lo material. Entonces, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador sabe sembrar. Mire 13:22. Y aquel en quien se sembró la semilla, dice, entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Mire Ezequiel, ¿a quién les iba a predicar? A gente que vivía ocupada buscando riquezas, gente afanada, que miren, que se preocupaba más por lo terrenal que buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, gente que estaba, hermano, que su objetivo era nada más, hermano, el único fin eran las riquezas, hermano. Entonces dice la palabra que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, por lo cual nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero esta gente no vivía entretenida, vivía ocupada más en lo terrenal que buscar lo espiritual, hermano. De las riquezas hacían ellos su propio fin. Mire Proverbios capítulo 23, verso 4. Y lo está diciendo un hombre, hermano, que tuvo riqueza, un hombre lleno de sabiduría. No hagas de las riquezas tu única meta. Mire, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues son como las águilas, abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecen. Hermano, no hagamos de nuestra meta. ¿Cuál es tu meta como cristiano? Todos tenemos una meta. Nuestra meta es llegar a Canaán, hermano, a la tierra prometida, ¿verdad? Estar sentados juntamente con Cristo en los cielos, hermano. Entonces, nuestra meta es estar juntamente con Cristo, hermano. Ese es el mejor tesoro, que es la vida eterna. Por eso nuestro Señor decía: no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Hagamos tesoros en los cielos. Trabajemos aquí en la tierra, hermano, en la obra del Señor, y estamos haciendo tesoros en el cielo. También el pueblo de Dios era comparado con los escorpiones. Usted bien sabe que después del reinado de Salomón, gobernó el rey Roboam y Jeroboam, ya que el reino se dividió. Entonces, en este caso quiero enfocarme en el rey Roboam, ya que el pueblo, hermano, le pidió una petición. Mire, cuando Roboam ya era rey, el pueblo se abocó a él y llegó y le presentó una petición: que nos tratara mejor que su padre, porque en los últimos años Salomón maltrató al pueblo, hermano, con duro trabajo. Mire, entonces, y el rey Roboam buscó primero el consejo de los consejeros de su padre. Muy bien, y hasta ahí, hermano. Y mire cómo tenemos que ser nosotros los líderes, y usted también que es líder, hermano, porque todos somos líderes. Tenemos que buscar el buen consejo. Y mire Primero de Reyes capítulo 12, verso 7. El pueblo llegó y le pidió consejo a Roboam y le dijo: ahora que tú gobiernas, yo quiero que
que el peso del trabajo sea menos del que nos impuso tu padre. Entonces, Roboam fue donde los ancianos, hermanos, donde los consejeros, y les preguntó, y ellos le dijeron, si te pones al servicio del pueblo y los tratas bien, mire, el pueblo te servirá por siempre. Pero este rey no hizo caso al consejo de los sabios, sino que se fue a buscar el consejo donde otros jóvenes que eran igual a él, hermano. Mire, yo te aconsejo, tú que eres joven, quieres tomar sabias decisiones, no busques consejo en otro joven, ya que ambos, hermanos, no tienen la experiencia, hermano, para darte un buen consejo. Primera Reyes capítulo 12, mire ahora el consejo de los jóvenes. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo se añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, mire, pero ahora yo castigaré con escorpiones. Y mire cómo era comparado en el tiempo de Ezequiel los hijos de Dios con escorpiones. Entonces los escorpiones tipifican el duro trabajo. Entonces este rey les dijo, mi padre Salomón les puso una carga laboral bastante pesada. Ahora en mi gobierno les pondré una carga más pesada, hermano. Entonces, así como le dijo Faraón al pueblo de Dios cuando estaba cautivo en Egipto, hermano, pues este rey, aparte de ser, les dijo, aparte de que hagan los adobes, hermano, también que busquen la paja y que no disminuyan, hermano, la cantidad de adobes. Entonces les puso más carga. Entonces los escorpiones tipifican las duras tareas cotidianas que nos impiden buscar a Dios. Por eso Ezequiel, hermano, no quería ir por ver un pueblo que estaba afanado en duros trabajos, buscando riquezas terrenales, hermano, porque le dan más importancia a las preocupaciones de este mundo que buscar a Dios. Mire, hermano, lo que produce el duro trabajo. Éxodo capítulo 5, verso 9. Dice, hágase más pesado el trabajo. Mire Faraón como les dijo, de los hombres, para que se ocupen en él y no presten atención a palabras mentirosas. Para Faraón la palabra de Dios era una mentira, hermano, porque él no conocía de Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo, hermano, con el pueblo de Dios? Le pone, hermano, cargas pesadas para que no lo busquemos. De la misma forma, hermano, estaba pensando Roboam cargar al pueblo, hermano, con duro trabajo. Miren, Moisés, hermano, también era otro, hermano, que no quería ir. Éxodo capítulo 3, verso 10. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón. Mira hacia dónde lo mandaba, hermano. Para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, mire, hubo una plática, hermano, entre Moisés y Dios. ¿Quién soy yo? Mire, no quería ir, hermano, porque se menospreciaba. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos, hermano, de Israel de Egipto? Cuando alguien dice quién soy yo, hermano, se está menospreciando. Y el menosprecio es considerado, hermano, cuando uno se considera de menos valor que los demás. Por eso el Señor, hermano, mire, el Señor te eligió a ti para que seas un predicador. Pero a mí, sí, a ti que está escuchando este mensaje, Él te eligió para que lleve la palabra del Señor. No importa lo que digan los demás, lo que critiquen, lo que quieran, hermano. Lo importante es que Dios te eligió a ti. Y si Dios te eligió a ti, hermano, Él te va a respaldar. Mire, Éxodo capítulo 3, verso 12. Y le dijo, mire, hermano, otra vez el Señor, ciertamente yo estaré contigo, hermano. Y la señal para ti de que soy yo, hermano, el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Pero lo más importante que dice, ciertamente yo estaré contigo, hermano. Y Moisés, mire, sin embargo, él, hermano, Dios mismo está viendo, yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo te voy a cuidar, yo te voy a respaldar. Moisés estaba inseguro del poder de Dios en ese momento. Pues recuerde que la única experiencia que él había tenido era con la zarza, hermano, ¿verdad? Por eso, mire, se sentía inseguro, incapaz de semejante obra, hermano. Mire, porque, hermano, que le digan a uno que va a liberar a un pueblo de 400 años de cautiverio, hermano, y ir a hablar a Faraón, el hombre más, prácticamente, el hombre en rango más alto sobre la faz de la tierra, el hombre más importante, hermano, no era fácil. Pero el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Éxodo capítulo 3, verso 13. Moisés dijo a Dios, mire, hermano, esta frase me llamó la atención. Estaban como negociando, ¿voy o no voy? Moisés no quería ir. Entonces Moisés le dijo a Dios, supongamos, mire, que yo voy a los hijos de Israel.
No le dijo, heme aquí, yo estoy seguro, no. Supongamos, le dice. ¿Y qué significa esa palabra supongamos? Es la acción y el resultado de considerar como posible. Miren, la suposición que significa es la acción y el resultado de considerar como posible o cierta alguna cosa. Entonces, hermano, es como decirle a alguien, voy a suponer que tú tienes dinero y tal vez la persona es pobre. O es cuando tú le dices a alguien, hermano, supongamos que tú eres el presidente. ¿Qué harías? Pero es supongamos. O sea, pero la realidad, hermano, es que no es presidente. Pero diciendo, supongamos que tú eres. Entonces, el mensaje, hermano, que llevaba Moisés, hermano, era que, mire, el mensaje que él llevaba, hermano, es que tenía que decir que de parte de quién iba, hermano. Mire, tenía que decirle, el Dios de vuestros padres me ha enviado para liberarlos de la esclavitud de la aflicción de Egipto y elevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Entonces él tenía, hermano, el mensaje que llevaba. Dios mismo le dijo, hermano, Dios siempre nos va a dar el mensaje, hermano, cuando Él nos envía. Moisés le dice al Señor, ¿con qué estrategia voy a ir yo, hermano? Porque el Señor siempre nos da una estrategia, hermano, para que nosotros vayamos a predicar la palabra del Señor. Y Moisés le dice al Señor, ¿con qué estrategia, hermano? Hermano, en la práctica que él tenía, le dijo, Señor, ¿qué estrategia vamos a utilizar para sacar de la esclavitud a un pueblo que tiene 430 años, hermano? Algo que nunca se había visto. Entonces, ustedes han visto en las películas que para liberar prisioneros de guerra se ocupan estrategias militares, se ocupa una gran logística. De igual forma, Moisés, hermano, mire, le dijo al Señor, bueno, ¿cómo iban a hacer para liberar a ese pueblo? ¿Qué le digo al pueblo? Mire Éxodo 3:20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Esas maravillas eran las plagas, hermano. Mire, el respaldo de Dios, hermano, que iba a tener Moisés era por medio de las plagas, las maravillas que Dios iba a mandar. Bueno, ¿qué haré en él? Y después de esto, os dejaré ir. Moisés tenía todo a su favor para liberar al pueblo de Dios. Pues Dios estaba con él. Él mismo le dijo, yo estaré contigo. Y Dios iba a hacer muchas señales a través de Moisés para que creyeran que Dios estaba en el asunto. Pero sin embargo Moisés no quería ir, hermano. Mire Éxodo capítulo 4, verso 10. Entonces Moisés dijo a Jehová, sigue predicando, sigue ahí, hermano, en la negociación, ¿verdad? ¿Será que voy o será que no voy? Oh Señor, jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, pero yo soy tardo de boca y de lengua. Jehová le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo? Al que con claridad y al que no puede ver, ¿no soy yo Jehová? El 12. Ahora pues ve, mira, lo está mandando el Señor. Dice, ahora pues ve, le dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. No, ¿quién no va a querer ir así? Pero sin embargo no quería ir. Y le dijo, oh Señor, mire cómo le dijo, hermano, en el 13. Oh Señor, por favor. Cuando alguien dice a alguien, por favor, yo no quiero ir, hermano, no quería ir, Moisés, por favor. ¿Va? Algo que usted lo vuelve incómodo, dice, no, como que le quiere dar una comida que no le gusta, dice, por favor, no me den eso. Por favor, envía a otra persona. Bueno, ahora podemos leer que Moisés es un gran hombre de Dios, respetado por generaciones, hermanos, en el pueblo judío y en todos, hermanos. Y mire, no quería ir por temor, hermano, que no le creyeran, hermano. Pero lo que hizo que Moisés fuera a liberar al pueblo es porque él amaba al pueblo de Dios. ¿Se recuerdan cuando mató al egipcio, hermano, por defender a su hermano? Es porque él amaba al pueblo de Dios, y por amar al pueblo de Dios, él fue. Entonces muchos de nosotros, hermano, no queremos ir a algunas partes a predicar, hermano, porque sabemos, hermano, que no tenemos la capacidad para hacer la obra de Dios. Pero al final lo que nos mueve es el amor, hermano, a las almas que está cautivo en delitos, que está cautivo en pecado, y queremos que así como nosotros somos libres, ellos también sean libres. Entonces eso fue lo que hizo que Moisés fuera, hermano, por amor a las almas, hermano. Entonces, aunque no quieras ir, miren, Ezequiel no quería ir, hermano,
por temor de no ser escuchado. Moisés, hermano, no quería ir por menosprecio, hermano. Y ahora Jonás. Jonás, capítulo 1, verso 2. Mire lo que dice. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. Mire lo que le estaba entregando el Señor a Jonás. Una gran ciudad. Predica contra ella porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para ir a hacer la obra de Dios. No, hermano. Entonces Jonás se levantó para huir. No quería ir a hacer la obra de la presencia de Jehová. ¿Y se fue para dónde? Se fue para Tarsis. Usted sabe qué significa Tarsis, hacerse pedazos. Entonces descendió a Jope, halló a un barco. Mire, hasta había planeado que era jale de barco, creo que jale mañana, hermano. Ya sabía la hora en que salía el barco, que iba para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Este hombre nos dijo, hermano, heme aquí, porque él no quería ir, hermano. Y hemos visto en ocasiones anteriores, hermano, que ir a predicar, hermano, es una orden del Señor. Dice, ir por todo el mundo y predicar, no es una sugerencia, es una orden, hermano. Y este hombre se rehusó para ello. Entonces Jonás estaba huyendo de sus responsabilidades. Pues era un hombre, hermano, mire, que nació para proclamar la palabra de Dios. Pero en este caso Jonás no quiere ir donde Dios lo envía. Pero él decide llevarle la contraria a Dios. Miren, y se va para Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El Señor me debe haber dicho, el Señor me está diciendo, mejor me voy de aquí. Y no sabe que el Señor, hermano, está en todas partes. Y mire Jonás 1:9 lo que dice. Y él respondió, ay, hermano, soy hebreo. No quería ir y es hijo de Dios, soy hebreo. Y temo a Jehová. Entonces, ¿por qué no quería ir? Y dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. No quería cumplir con su responsabilidad. Y le preguntaron, porque estaba ahí en el barco, hermano, había una gran tempestad. Y los marineros le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar, dice, se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Miren, hermano. Y él respondió, levantadme y echadme al mar. Mire, este hombre conocía, hermano, a Dios. Yo no entiendo por qué no quería predicar. Y os calmará, pues yo sé. Esta frase me llamó la atención, hermano. Esta frase, miren, dice el 12, pues yo sé que por mi causa ha sobrevenido esta gran tempestad. Pues yo sé, dice, que por mi causa, hermano. Él conocía, hermano. Entonces Jonás conocía a Dios y aún así no quería ir. Entonces usted ya conoce la historia, cómo Jonás no quería ir, hermano, por la buena. Y Dios lo lleva hasta el fondo del mar, hermano, hasta que clamó a Dios. Y después de esto, él predicaba la palabra del Señor. Pues Dios estaba muy molesto con Jonás, hermano, por haber desobedecido una orden. Porque ya predicar la palabra del Señor, hermano, es una orden. Y mire cómo se expresa Jonás después de haber tocado fondo. Jonás capítulo 2, verso 9. Cuando lo tenga, diga amén. Pero yo te ofreceré sacrificio. Mire cuando usted en la prueba. Pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí. O sea que este hombre le había prometido al Señor predicar el evangelio. Mire cómo, haciendo votos, los cumpliré. Mire, la salvación le pertenece a Jehová. Entonces Jehová, mire, habló al pez y el pez vomitó a Jonás en la tierra. Vamos aquí. Entonces, cuando Jonás estaba atribulado, cuando Jonás había tocado fondo, él le prometió al Señor, hermano. Entonces, quiere decir que Jonás, hermano, había hecho votos a Dios de servirle, hermano, y él, hermano, no los cumplió. Entonces, no sé si tú, cuando estabas en un momento de prueba, un momento de aflicción, en un momento difícil, hermano, le prometiste algo a Dios. Y cuando te secó, mire, cuando te sacó de la prueba, tú te apartaste y no quisiste servirle. Por eso, hermano, estás otra vez en problemado. ¿Sabes, hermano? Atiende al llamado de Dios, hermano. Así cuando tú le hiciste aquel voto, Señor, si me sanas a mi esposa, yo voy a servirte. Si me sanas a mi hijo, yo voy a predicar tu palabra. Si me sacas de esta deuda, hermano, a veces hacemos votos, ¿va?, con Dios y no lo cumplimos.
Mire Eclesiastés capítulo 5, verso 4, lo que dice. Cuando haces un voto a Dios, no te tardes en cumplirlo. Entonces, mire, porque Él no se deleita en los necios. Entonces, cuando nosotros no cumplimos, hermano, el voto que le hacemos al Señor cuando estamos emproblemados, nos volvemos necios. El voto que haces, cúmplelo eso. No permitas que tu boca te haga pecar. Por eso no tenemos que hacer votos a la ligera. No digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz. Mire, hermano, el poder de las palabras y destruir la obra de tus manos. Entonces, muchos se han amargado, hermano. Mire, muchos se han amargado porque creen que el Señor les está destruyendo todo. Así como Noemí, hermano, se amargaba con el Señor, hermano. Pero que a veces es culpa nuestra, porque nosotros hacemos votos al Señor y no los cumplimos. Entonces, porque a veces nos hemos amarrado con los dichos de nuestra boca y hacemos votos, hermano. Y hacemos votos al Señor, que si me sacas de esta voy a predicar, voy a ir a donde tú me mandes. Y cuando Dios hace el milagro, te olvidas de Él. Y eso es lo que hace que Dios se enoja y destruya la obra de nuestras manos. Mire, y ahora el detalle está, hermano, ¿por qué Jonás no quería ir? ¿Va? Entonces, mire, está Jonás, verso 4, verso 1. Dice, pero esto desagradó grandemente a Jonás y se enojó. Bueno, al ver que el pueblo de Nínive se había convertido al Señor, mire lo que lo molestó. Mire el 4.2 lo que dice. Y oró a Jehová diciendo, oh Jehová, no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra. Por eso me adelanté a huir a Tarsis, mire, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que desistes de hacer mal. Hermano, Dios es un Dios misericordioso y siempre le da una segunda oportunidad, porque es un Dios de oportunidades. Entonces Jonás no quería ir, por la razón de que, mire, porque el Señor, hermano, fue clemente y fue compasivo, hermano, con la gente de Nínive, hermano. Entonces es como que Dios, hermano, nos mande a hablar la palabra a una persona que es enemiga nuestra. Y usted dice, chica, el Señor me dice que le voy a hablar a ese que me ha hecho tanto daño y no queremos ir, pero el Señor te manda, hermano, tienes que ir, hermano. Mire, por eso, hermano, tenemos que predicar la palabra del Señor a toda criatura, no importando si te has hecho daño o no te has hecho daño. Entonces, los judíos, hermanos, miren, no querían compartir el mensaje de Dios con los gentiles. Ellos decían que si se juntaban con los gentiles, se contaminaban. Por eso el apóstol Pedro fue hasta que Dios le mostró un lienzo que no llamara a lo impuro lo que Dios ha limpiado. Mire Hechos capítulo 10, verso 28 lo que dice. Aquí le estoy hablando a Pedro, porque Pedro no quería ir, hermano, de Cornelio, y le dijo, vosotros sabéis cuán indebido es, mire, un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o llame inmundo. Mire Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de veras me doy cuenta, mire, de que Dios no hace distinción de personas. El 42, Él nos ha mandado ¿a qué? Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, de que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Hermanos, entonces a eso nos ha mandado el Señor. Mire, el evangelio es para todos, para judíos, para gentiles, para griegos, hermanos. Pero en el caso de Jonás, estaba haciendo acepción de personas, por lo cual quería que Nínive fuera destruida. Imagínense que Dios no quería la destrucción de Nínive, y un hombre como Jonás sí quería la destrucción, hermano. ¿Por qué? Porque la salvación no viene de ningún hombre, hermano, sino que la salvación viene de Dios. Mira lo que dice Salmos capítulo 3, verso 9. La salvación viene del Señor. Mira, la salvación viene del Señor. Entonces, si la salvación de Nínive hubiera estado en las manos de Jonás, todos se pierden, hermano. De igual forma nosotros, si la salvación
estuviera en nuestras manos, hermano, sería un desastre, ¿verdad? Porque la salvación viene del Señor. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Predicar la palabra del Señor, hermano. Y si te toca ir a lugares donde no quieras ir, o a personas a las cuales tú no quieres ir, pero tú vas a ser la fuente de bendición para que esta gente reciba a Cristo, tienes que ir. Hermano, pero que sea el Señor que te mande y bajo cobertura. También, hermano, tenemos a Jeremías, que no quería ir. ¿Saben por qué? Por la falta de experiencia y timidez. En los tiempos del rey Jeremías, hermano, el pueblo le había dado la espalda al Señor. Hasta las autoridades más importantes, hermano, como los reyes de Judá, los sacerdotes y el resto del pueblo, hermano, le habían dado la espalda al Señor. Imagínense si las autoridades estaban mal, si los líderes estaban mal, hermano, ¿cómo estaría el resto del pueblo? Y ahí tenía que ir Jeremías. Miren, y yo necesitaba un hombre que le hablara de su palabra para que se volvieran a él. Entonces nosotros somos los indicados, hermanos, para hablar a la gente que anda junto al camino, para que busque el camino del Señor. Jeremías capítulo 1, verso 4. Me llegó este mensaje del Señor. Mire, hermano, los mensajes del Señor llegan por medio de su boca, por medio de la mía, hermano. Me llegó este mensaje del Señor. Antes de que yo te formara, mire el mensaje que el Señor le mandó. En el vientre de tu madre ya te conocía. El Señor te conoce, hermano. Antes que nacieras, ya te había elegido. El Señor lo eligió a usted y a mí para predicar la palabra del Señor. Para que fueras profeta para las naciones. Pero mire, aquí está, hermano. Entonces yo respondí. Mire, hermano. Jeremías respondiendo al mensaje del Señor. Pero Señor, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Jeremías no quería ir. ¿Saben por qué? Porque decía que era muy joven, hermano. Cuando me habla de joven, me habla de inexperiencia para desarrollar cualquier actividad. Recuerde que Jeremías, hermano, se iba a enfrentar a reyes, a sacerdotes, gente que sabía de Biblia, gente que conocía la palabra de Dios. Hermano, pero esta gente, conociendo la palabra de Dios, estaba en rebeldía. O sea que la gente que conoce la palabra del Señor y está en rebeldía, quieren refutar la palabra, hermano, con uno. Y ese es el temor que tenía, hermano, Jeremías. Gente que estaba en rebeldía en ese momento. Pues él no tenía la experiencia, hermano, de hablarle a un pueblo así. También Jeremías, hermano, le puso otra limitante al Señor, hermano, que él no sabía hablar en público. Jeremías capítulo 1, verso 6. Entonces yo le respondí, yo soy muy joven. ¿Y qué le dijo? No sé hablar en público. Hermano, para un evangelista, un predicador, hermano, no hablar en público es difícil, hermano. Pero si el Señor te envía, hermano, Él te va a respaldar. Entonces Jeremías no quería ir, ¿saben cuál? Por la timidez. La timidez es la base del miedo, hermano, de hablar en público. Miren, si usted está, hermano, en evangelismo, tiene que vencer la timidez para que no impida hablar la palabra del Señor, hermano. Entonces, la persona tímida suele siempre huir del contacto social por temor a hacer el ridículo, hermano. Ya que cuando la persona quiere hablar enfrente de otra, sufre ansiedad y le sudan las manos. Hay mucha gente que no puede hablar en público, porque cuando los ponen a predicar, o los ponen a dar un rema, o los ponen a hablar en la página con otra gente, le sudan las manos, sufre ansiedad, no quieren ir. Pero si tú tienes el llamado, hermano, Dios te va a dar la fuerza, la valentía, hermano, y tú vas a predicar la palabra del Señor. Así estaba Jeremías, con temor de hablar en público, pero mire cómo le dice el Señor. Y esta palabra te la digo a ti, tú que a veces dices, Señor, pero ¿cómo voy a hablar si yo soy tímido? Yo no sé cómo hacer, yo quiero estar en evangelismo, pero tengo que hablar con la gente, tengo que hablar en los hospitales, tengo que hablar de esto, pero yo no sé hablar, creo que me voy a trabar. Y mire, hermano, y esta palabra es para usted y para mí. Y el Señor me dijo, no digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. Entonces, hermano, queremos ser victoriosos cuando lleguemos la palabra del Señor. Esperemos que seamos enviados. ¿Se acuerdan del tema anterior? Que tenemos que ir con la aprobación de Dios, con el visto bueno de Dios, hermano. ¿Para que Él nos respalde.
Otro aditamento es hablar lo que Dios diga que hablemos. Hermano, como Dios le dijo a Jonás, predica el mensaje que yo te voy a dar. El mensaje Dios se lo va a dar, hermano. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios le dio a Jonás? Que dentro de 40 días Nínive sería destruida. Por eso, hermano, hablemos la palabra de Dios sin acomodamiento, hermano, o para quedarle bien a la gente, hermano, pero sin ofender a nadie, sin ofender ministerios, sin ofender hombres de Dios, hermano. Mire Hebreos capítulo 4, verso 12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder. Mire, cada palabra que Dios pronuncia por medio de nosotros tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina, mire lo que hace la palabra del Señor, los pensamientos y deseos, y dejen claro si son buenos o son malos. Entonces, ¿para qué personalizar la palabra, hermano? Ella misma tiene el poder para que el hombre se examine si está haciendo bien o está haciendo mal. Y eso es lo que Dios le dijo a Jeremías: tú habla mi palabra. La tarea es del Espíritu Santo para que la gente vuelva de sus malos caminos. Entonces, ¿cuál es la tarea suya y mía? Habla la palabra de Dios. No tengamos miedo, hermano. Si Dios nos envía, Él nos va a respaldar. Mire, tenemos que ser como David, derrumbar al gigante, hermano. Derrumbar a ese gigante de miedo que no nos permite hablar la palabra. Por eso, hermano, a veces no queremos ir a hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, hermano. Y nos hacemos preguntas, ¿sabes cómo? Y si no aceptan mi palabra, hermano, si no es palabra suya, es palabra de Dios. Y si pide oración y no se hacerla, y empieza uno, entonces, hermano, y si reconcilia, ¿qué le digo? Mire, si reconcilia a la persona, apréndase Hechos capítulo 3, verso 19, Jeremías 15, 19 y Gálatas 5, 1. Mano, con eso usted ya ahí tiene, ¿va? Mano, si acepta a Cristo, ¿qué le digo? Dice la persona. Mire, está en Romanos 10, 29 lo que tiene que decirle. Si se quiere bautizar, ¿qué le digo? ¿Va? Porque hay que explicarle también la palabra del Señor a la gente antes de cualquier acción que va a tomar en el Señor, ¿va? Entonces, si se quiere bautizar, lea Romanos capítulo 6, versos 4 al 6. Hermano, si alguien anda desanimado y le dice en la calle, hermano, yo ando desanimado, yo quiero fortaleza, me siento débil, ¿qué oración hago? Deuteronomio capítulo 31, verso 6. O Mateo capítulo 28, verso 20. Entonces, le doy un consejo, ¿cómo es el rollo? Para que sus palabras, hermano, sean de agrado para el oyente, hermano, porque lo que vamos a predicar es de lo que nosotros, mire, nos hemos comido, la palabra del Señor. Y mire Ezequiel capítulo 3, verso 1, lo que dice: entonces Dios me dijo, hermano, Ezequiel, cómete este libro y llena tu estómago con él. Y yo tomé el libro y me lo comí, y su sabor era tan dulce como la miel. Después Dios me dijo: quiero que lleves un mensaje para el pueblo de Israel. Primero le dice, cómete el rollo, y después le dice, lleve el mensaje. Entonces, mire cómo es Dios de ordenado. Antes de ir a dar el mensaje, nos manda a que leamos su palabra, hermano. Usted no puede dar un mensaje del Señor si no ha leído las palabras. Es como el estudiante, antes de ir a un examen, hermano, tiene que estudiar. Si no estudia, va a fracasar. Entonces, prepárese para ir a predicar la palabra del Señor. Entonces, antes de ir a evangelizar, prepare con anticipación los brochures. Mire, apréndase de memoria, hermano, los textos que le digo ahorita, de reconcilio y acepto. Hermano, si alguien pide oración por fortaleza, usted tiene que andarlo, mire, ahí, tiene que afilar, hermano. Entonces, afiladita la espada. Entonces, hermano, vamos a ver ya, por último, ya para terminar, a Ananías, que no quería ir, ¿saben por qué? Por miedo a perder la vida. Hechos capítulo 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, mire, a todos les hablaba el Señor, hermano, que vayan. Y él dijo, heme aquí, Señor. Eso fue lo que respondió Ananías. Ananías era un discípulo, porque ahí dice, mire, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él responde, heme aquí, Señor. Entonces, Ananías era un discípulo del Señor.
Era un hombre que cuando el Señor le hablaba decía: heme aquí. Hermano, era un hombre que estaba dispuesto a ir donde el Señor lo mandara. Recordemos que Saulo, hermano, iba para Damasco a asesinar a todos. Y mire a dónde vivía Ananías. Quiere decir que si Dios, hermano, no le sale al encuentro a Saulo, iba a matar a Ananías. Porque mire, Saulo iba para Damasco. Segurito que Ananías en ese momento, hermano, iba a ser asesinado. Entonces, no sé cuántas misiones, hermano, lo había mandado el Señor a Ananías, pero ahora lo manda a una, que es cuando él le dice y le da una excusa para no querer ir a la misión. Pero aquí sí le dice: heme aquí, pero todavía el Señor no le había explicado hacia dónde iba. Mire Hechos capítulo 9, verso 11. Y el Señor le dijo: levántate. Ananías, yo creo que estaba hasta cómodo, hermano, ahí en su camita o en su sofá. Levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque ahí ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, y aquí no le dijo: ni aquí. ¿Sí? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Me imagino el sobresalto, hermano. El hombre estaba muy cómodo, hermano, el sobresalto que tuvo Ananías cuando Dios le dijo que fuera a donde Saulo. Pero me imagino que dijo: este hombre me va a matar, porque Saulo era un asesino, hermano, era un asesino de cristianos, y ahora Dios me manda, hermano, me manda a la boca del lobo, como dice el dicho. Por eso Ananías no quería ir, por temor a perder su vida. Pero Ananías ha de haber dicho: si el Señor me manda, hermano, yo voy a ir. Al final, hermano, fue y tuvo éxito en la misión. Mire Hechos capítulo 9, verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venía y me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Quién me envió? El Señor, hermano. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Me imagino cómo Ananías llegó a aquella casa, hermano, temblando, porque él sabía, hermano, que Saulo no era cualquier, hermano, que era un asesino. Entonces, pero mire, pero él sabía que el Señor le iba a respaldar, hermano, y tenía miedo tal vez de que él hiciera daño, hermano. Pero mire lo que dice Marcos capítulo 8, verso 35, hermano. Yo creo que Ananías había leído los evangelios, a donde dice: porque si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar, nosotros somos los que anunciamos las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Entonces, lo que más me llamó la atención, hermano, es que Ananías no quería ir por temor a perder su vida, pero al fin él reflexionó: si pierdo la vida a causa del evangelio, hermano, tengo vida eterna, hermano. Entonces, mire qué importante está esto, hermano, cuando todos estos siervos de Dios no quisieron ir, pero que al final todos fueron, hermano, porque saben que es un mandato del Señor. Entonces, no sé tú, porque a veces nos quieres ir a evangelizar, ¿verdad? Entonces, porque evangelizar es un mandato del Señor. Y mira, hermano, aunque no quieras ir, y Ezequiel no quería ir, hermano, porque el pueblo de Dios en ese momento, hermano, estaba viviendo en rebeldía. Mire, los hombres eran considerados como zarzas, como espinos, como escorpiones. También, mire, Moisés, un hombre, hermano, que famoso, hermano, en la Biblia. Ahora, y Moisés no quería ir. ¿Saben por qué Moisés no quería ir? Porque se menospreció, decía: soy tarde en hablar, no, quién sabe que hablándolo así, quién sabe que yo devuelva en este ministerio, hermano. Pero Dios lo estaba enviando. Hermano, número 3, Jonás. ¿Saben por qué no quería ir Jonás? Porque se había vuelto insensible. Él quería que un pueblo que no era el pueblo de Dios, hermano, se salvara. Hermano, pero la salvación le pertenece a Jehová.
La salvación no está en un hombre. Así es que si Dios nos manda a un lugar a predicar el evangelio donde gente que los ha hecho daño a nosotros, no, tenemos que ir, hermano, pero tenemos también ir con sabiduría. Miren, porque ¿qué fue lo que lo movió a Moisés, hermano? Ir, prácticamente, el amor a las almas. Había un pueblo que estaba esclavizado por 430 años. Miren, número 4, Jeremías, hermano. El pueblo en el tiempo de Jeremías le daba la espalda al Señor, las autoridades, el sumo sacerdote, hermanos. ¿Y qué hacía Jeremías? Él ponía limitantes en su vida. Hacía que era muy joven, no tenía la experiencia, hermano. Jeremías. Y también Jeremías dice que no sabía hablar en público. Pero el Señor le dijo, pero si yo te envío. Entonces, usted no se ponga limitaciones, hermano. Si Dios, hermano, lo está llamando en este ministerio, seguramente nuestro Dios nos va a respaldar. Y Ananías, hermano, no quería ir. ¿Saben por qué no quería ir, hermano? Por temor a perder su vida. Ya que Saulo, hermano, tenía una gran fama que era asesino. Y Saulo iba, mire, para Damasco, donde vivía él. Si Dios no le sale al encuentro, seguramente Ananías iba a fracasar, hermano. Ananías iba a ser prácticamente asesinado. Pero el Señor le dio una visión a Ananías, que fuera a orar ya por el hermano Pablo, hermano, y le dijo, hermano, que recibiera el Espíritu Santo, y ya él mismo lo bautizó. Entonces, hermano, aunque no queramos ir, si eres elegido de parte de Dios, hermano, vas a tener que ir. Entonces, hermano, ya estoy terminando. Vamos a orar, hermano. Espero que este mensaje sea de edificación. Mire, sigamos orando por mi amada. Ella está todavía, hermano, no puede esforzarse en el hablar, tiene dañados los pulmones y se cansa, pero ya luego comenzará la terapia para fortalecer sus pulmones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Danos la fuerza, Señor, y el carácter para poder ir a donde tú nos envíes, Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús de la gloria, Padre Santo, danos esa fortaleza, Señor, y esa revelación, Señor, que tú le diste a estos hombres, Señor, que aunque no quisieron ir, ellos fueron por obediencia a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, venimos orando, Señor, por cada uno de nosotros, por todo aquel hermano, Señor, que se encuentra atribulado, porque la palabra del Señor dice, venid a mí todos aquellos cansados y cargados, que los haré descansar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, nos ponemos tu yugo, que es fácil, y tu carga es ligera, Señor, que podamos caminar juntos, Padre Santo. En el nombre de Cristo, Señor, cuida nuestros labios, Señor, cuida nuestro ser, Señor, en el nombre de Cristo, que permanezcamos en santidad, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús de la gloria. Padre Santo, que esta palabra haya llegado a los corazones de mis hermanos que están escuchando, Señor. Protégelos y guárdalos, Señor, guarda a sus familiares en el nombre de Cristo y quita toda aflicción. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo. Sana nuestra tierra, sana, Señor, nuestras finanzas. Sana en el nombre de Cristo nuestra casa, sana nuestras esposas, sana nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios grande y poderoso que siempre tiene algunas palabras para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Hermano, cada 15 días, clase de evangelismo. Dios te guarde. Sigamos adelante. No importando la prueba, no importando la tribulación, tenemos que predicar la palabra del Señor. Dios te bendiga. Aquí yo iré, Señor. Aquí yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Tu voz y díselo al Señor, ven aquí,
Aleluya. Aquí estamos, Señor. Nosotros iremos. Aleluya.